Jackson se detiene en seco. La música de la fiesta se desvanece. Todo se vuelve un eco lejano. Sus ojos se clavan en Alexander. Esos ojos verdes, profundos como un bosque en la niebla. Una chispa de deseo lo atraviesa, pero también un miedo helado. ¿Qué pasaría si alguien lo viera? La multitud gira a su alrededor, riendo y bailando, pero él solo ve a Alexander. La forma en que se mueve, la confianza que irradia. Jackson siente un tirón en su pecho. Es un deseo que nunca se atrevió a nombrar. La lucha interna lo consume. ¿Puede ser él mismo en un mundo que no siempre acepta lo diferente? Un recuerdo lo asalta. La mirada de su padre, llena de decepción. La presión de ser normal. La necesidad de encajar. Pero aquí, en esta fiesta, todo parece posible. La música retumba. Y el sudor de la gente se mezcla con el aroma de la libertad. Sin embargo, la sombra de la vergüenza lo persigue. Jackson se pregunta: ¿será suficiente el coraje para acercarse a Alexander? ¿O se quedará atrapado en su propio laberinto de inseguridades? La distancia entre ellos se siente como un abismo. Cada paso hacia adelante es un desafío. Cada paso hacia adelante es un desafío. La mirada de Alexander se encuentra con la suya. Un instante eterno. ¿Qué secretos oculta este nuevo mundo? La pregunta resuena en su mente. La atracción es palpable, pero el miedo lo paraliza. ¿Podrá Jackson romper las cadenas de su pasado y dar el salto hacia lo desconocido? La música se intensifica. Y el momento se vuelve crítico. ¿Se atreverá a cruzar esa línea? Jackson se movía entre las sombras de la mansión Mitchell. Cada paso resonaba en el suelo de mármol. Un eco de su soledad. La opulencia lo rodeaba, pero no podía tocarla. La mansión era su prisión dorada. Un lugar donde el dolor se ocultaba tras paredes de lujo. El fuego había consumido su hogar, su familia. Ahora solo quedaba él. Se sentía invisible, como un fantasma, atrapado en un mundo que no lo reconocía. La tristeza lo envolvía, pero había algo más. Un deseo reprimido que lo atormentaba. ¿Era posible amar en un lugar donde el amor era un lujo prohibido? Las noches eran las peores. Se sentaba en la ventana, observando la luna. Su luz plateada iluminaba su rostro, revelando una lucha interna. Anhelaba ser visto, ser amado, pero el miedo lo mantenía cautivo. La mansión, con sus pasillos oscuros, se convertía en un laberinto de inseguridades. Recordaba las risas de su familia, los abrazos cálidos. Ahora solo había silencio. La culpa lo perseguía. ¿Por qué él había sobrevivido? La pregunta lo atormentaba. En su mente, la respuesta era clara. No merecía ser feliz. Un día, mientras limpiaba el salón, encontró un viejo retrato. Era un joven con una sonrisa radiante. Se parecía a él. La imagen lo golpeó como un rayo. ¿Podría ser ese él, el mismo que había olvidado? El aire se volvió denso. La mansión parecía respirar con él. En ese instante, Jackson sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar su camino hacia la aceptación, pero el camino era largo y lleno de sombras. La lucha apenas comenzaba. Cada mañana, Jackson se despierta antes que el sol. La luz entra por la ventana, iluminando la habitación con un brillo dorado. Se levanta y se prepara. Su mente está llena de las necesidades de Alexander. ¿Qué querrá hoy? ¿Cómo puedo hacerlo feliz? El café humeante llena la cocina con un aroma cálido. Jackson lo sirve en una taza blanca, la misma que Alexander prefiere. Cada gesto es un acto de amor, pero también de sacrificio. Se siente atrapado en un papel que no eligió. La sonrisa de Alexander lo ilumina, pero también lo consume. Las noches son diferentes. Cuando el mundo se apaga, Jackson se sumerge en su arte. Los hilos de colores se deslizan entre sus dedos, creando tapices que cuentan historias ocultas. Cada puntada es un susurro de sus deseos reprimidos. En el silencio, su corazón late con fuerza. ¿Por qué es tan difícil ser quien realmente es? Mientras trabaja, la tela se convierte en un refugio. Los colores vibrantes dan vida a sus anhelos. Un rojo intenso representa su pasión. Un azul profundo su tristeza. En cada diseño hay un fragmento de su alma, pero la sombra de la vergüenza siempre acecha.
¿Qué pasaría si Alexander supiera? La lucha interna es constante, la aceptación parece un sueño lejano. Jackson se pregunta si alguna vez podrá ser libre. La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros. La mirada de los demás lo sigue, lo juzga, pero en esos momentos de soledad, cuando el hilo se entrelaza con su verdad, siente una chispa de esperanza. Quizás algún día podrá mostrar su verdadero yo. Quizás el amor también puede ser un tapiz, tejido con valentía y autenticidad. La noche caía sobre la mansión, envolviendo todo en un manto de sombras. Jackson buscaba documentos en la biblioteca, su corazón latía con fuerza. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el crujir de la madera bajo sus pies. De repente, Alexander apareció en la puerta, su figura iluminada por la tenue luz de la lámpara. Jackson sintió un escalofrío. Era la primera vez que lo miraba así, como si realmente lo viera. No solo un sirviente, sino un hombre. La conexión era intensa, casi eléctrica. Pero, ¿podía un sirviente ser más que eso? La pregunta lo atormentaba. Alexander se acercó, su mirada profunda y curiosa. Jackson sintió el calor de su presencia, un deseo reprimido que lo llenaba de confusión. La lucha interna era feroz. ¿Era correcto sentir esto? La sociedad les decía que no. La vergüenza lo envolvía como una niebla densa. ¿Por qué no puedes ser solo tú?, se preguntó. La aceptación parecía un sueño lejano. La presión de las expectativas sociales lo aplastaba. Pero en ese instante, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, en un espacio donde el tiempo se detenía. El aroma a libros viejos y cera derretida llenaba el aire. Era un refugio, un lugar donde podían ser auténticos, aunque solo por un momento. Jackson se atrevió a sonreír, un gesto pequeño pero significativo. Alexander respondió con una leve inclinación de cabeza, como si entendiera. La tensión era palpable. La pregunta flotaba entre ellos. Podrían cruzar esa línea invisible. La noche prometía más que solo documentos. Prometía la posibilidad de un amor prohibido, un deseo que desafiaba las normas. Pero el miedo seguía acechando, como un eco en la oscuridad. El sol se ocultaba tras los edificios, tiñendo el cielo de un naranja profundo. En el pequeño apartamento, el aire estaba cargado de tensión. Javier miraba a Lucas. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. Cada día que pasaba, su conexión se hacía más intensa, pero también más peligrosa. Robert, el administrador, no dejaba de acechar. Su mirada crítica y sus comentarios despectivos eran como sombras que se cernían sobre ellos. No puedes ser tú mismo, parecía susurrar el ambiente. La presión social se sentía como un peso en el pecho de Javier. ¿Era posible amar sin miedo? Lucas se acercó. Su mano rozó la de Javier. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un toque simple, pero cargado de significado. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente. La risa de Robert resonaba en su mente, burlándose de su amor. No es natural, decía. Javier se preguntaba si podrían resistir. La aceptación parecía un sueño lejano. La lucha interna lo consumía. ¿Podría ser feliz en un mundo que no lo aceptaba? La duda lo atormentaba. La noche caía, y el apartamento se llenaba de sombras. Lucas, con su voz suave, rompió el silencio. No dejemos que ellos nos definan. Pero las palabras de Robert seguían retumbando. La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba. Javier cerró los ojos, tratando de encontrar claridad. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, un recordatorio de momentos simples y felices. Pero la pregunta persistía. ¿Podrían construir un futuro juntos, a pesar de las expectativas sociales? La respuesta se desvanecía en la bruma de la incertidumbre. La tormenta de nieve azotaba la ciudad. Los copos caían como pequeñas estrellas, cubriendo todo a su paso. En medio de la tempestad, dos figuras se encontraban. Sus miradas se cruzaron, y el mundo exterior desapareció. El frío era intenso, pero el calor entre ellos era innegable. Se acercaron. Sus labios se encontraron. Un beso que desató un torrente de emociones.
La dulzura del momento contrastaba con el miedo que los acechaba. ¿Podían realmente estar juntos en un mundo que no aceptaba su amor? El viento aullaba, como si también él cuestionara su unión. La nieve crujía bajo sus pies, un recordatorio de la soledad que a menudo sentían. Cada beso era un acto de rebeldía. Se preguntaban si el amor podía florecer en un terreno tan hostil. La presión de la sociedad pesaba sobre ellos como una losa de hielo. ¿Qué pasaría si alguien los veía? El temor a ser rechazados, a ser juzgados, les helaba el corazón. Pero en ese instante, todo lo que importaba era el calor de sus cuerpos. La fragancia del aire frío se mezclaba con el aroma de su piel. Se aferraron el uno al otro, buscando refugio en su conexión. La tormenta rugía, pero ellos permanecían firmes. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían desafiar al mundo? ¿Podrían encontrar un lugar donde su amor fuera aceptado? El silencio entre ellos era profundo, lleno de promesas y dudas. En medio de la tormenta, sus corazones latían al unísono. La lucha por su amor apenas comenzaba. Jackson se detiene en la azotea. El viento acaricia su rostro. La ciudad brilla bajo la luz del atardecer, pero su corazón está en la penumbra. ¿Debería seguir a Alexander a Nueva York? La pregunta lo atormenta. La vida que ha llevado lo ha moldeado, pero también lo ha limitado. Ser un sirviente, un espectador de su propia existencia, le pesa. La sombra de la vergüenza lo envuelve. ¿Es suficiente con lo que ha sido? ¿Puede dejar atrás el miedo que lo ha mantenido cautivo? Recuerda la mirada de Alexander, llena de deseo y aceptación. Esa chispa de amor lo hace temblar. Pero ¿qué pasará si se atreve a dar el salto? La idea de ser verdaderamente él mismo lo llena de esperanza y terror. La libertad tiene un precio. El sonido de la ciudad se mezcla con sus pensamientos. Los coches, las risas, la música lejana, todo parece tan vibrante, tan lleno de vida, pero dentro de él hay un eco de inseguridad. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo lo verán? La discriminación acecha en cada esquina, como un monstruo invisible. Se aferra a la barandilla, sintiendo el frío metal bajo sus dedos. La decisión se cierne sobre él como una tormenta. Dejará que el miedo lo paralice. O se lanzará hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de ser amado y aceptado. La imagen de Alexander se dibuja en su mente. Un faro en la oscuridad. La vida que podría tener. El amor que podría vivir. Jackson cierra los ojos, respirando hondo. La respuesta está en su interior, pero el camino hacia ella es incierto. Está listo para enfrentar su verdad.